¿Cómo sería una guerra termonuclear, y sus consecuencias? Rebelión final.tk. Una guerra termonuclear, a diferencia de otras guerras no nucleares, sería rápida y más destructiva que los terremotos u otros desastres naturales. Duraría solo unas cuantas horas, y el impacto sería devastador a nivel mundial. A continuación daré una teoría de cómo podría ser una guerra termonuclear. Primero, esto comenzaría como un conflicto en Medio Oriente. Estados Unidos seguiría enviando terroristas a Siria. Luego esos terroristas atacarían a Israel para culpar al ejército de Siria. Israel atacaría a Siria y a otras fuerzas que se encuentran en ese momento en Siria. Probablemente a las fuerzas iraníes que apoyaran al gobierno de Siria. Los sirios e iraníes responderían lanzando misiles a las bases militares israelíes. Aviones sirios e iraníes volarían y comenzarían sus ataques. Las fuerzas antiaéreas israelíes dispararían a discreción, derribando algunos aviones, pero también sufrirían daños. Inmediatamente la Fuerza Aérea de Israel emprendería un ataque con casi todo su poder para lanzar bombas contra Siria e Irán, al mismo tiempo que Estados Unidos, Turquía y Arabia Saudí emprenderían acciones aéreas enviando aviones a bombardear Siria. Estos serían interceptados por misiles sirios e iraníes y otros chocarían en batallas aéreas. El conflicto ya se convertiría en una guerra regional. El Líbano entraría en la guerra con armas recibidas por los sirios, y las usarían contra Israel. A su vez, Estados Unidos organizaría un bombardeo contra Siria. Mientras en Siria, Líbano, Irán, Turquía, Israel y Arabia Saudí el conflicto ya se abriría en tierra con soldados tanques y también en el mar. A las pocas horas, Estados Unidos llenaría el cielo de Siria de luces provenientes de los misiles lanzados desde sus barcos y desde sus bases militares en Medio Oriente. Pero eso no sería suficiente para acabar con Siria y menos con los otros países Líbano e Irán. Estos responderían atacando las bases militares de Estados Unidos y también los buques norteamericanos. En estos ataques algunos misiles norteamericanos o quizás israelíes chocarían en la base militar rusa en Siria. Esto provocaría la intervención de Rusia en el conflicto. Desde sus barcos en Siria atacarían a fuerzas cercanas a su base militar. Con este conflicto, ya con la intervención de Estados Unidos atacando no solo a Siria sino también al Líbano e Irán, y Rusia atacando a Turquía, Arabia Saudí e Israel. Los choques entre Estados Unidos y Rusia sería cuestión de tiempo. Misiles rusos derribando aviones norteamericanos, y aviones rusos hundiendo barcos norteamericanos. Y a su vez los norteamericanos derribando los aviones y hundiendo barcos rusos. Pero después Rusia no solo atacaría a sus barcos y aviones, sino también a sus bases militares en Europa. Las bases militares en España serían las primeras, ya que ahí guarda Estados Unidos sus escudos antimisiles. Estados Unidos respondería destruyendo bases militares rusas en otros países como Kirguistán. Pero todo esto no prendería la chispa de las bombas termonucleares hasta ahora. Israel, al no poder derrotar especialmente a Irán, y después de haber recibido varios daños, encendería la chispa de las armas más destructivas en la historia. Israel lanzaría la primera bomba nuclear contra Irán en la base de Sharud. La noche se llenaría de luz, pero en esta luz viene el infierno ardiente. Un fuego intenso a más de 1.000.000 grados de temperatura calcinaría a todo lo que esté cerca en un radio de 1 kilómetro del impacto nuclear. Millares de vidas se perderían en unos milisegundos. La destrucción sería casi total. Pero esto no detendría al ejército iraní. Altos mandos estarían dispuestos a negociar un alto al fuego, pero otros no, y estos continuarían con el ataque a Israel, ahora con más determinación por esa bomba termonuclear. Protestas en todo el mundo surgirían por este genocidio israelí. Gobernantes y líderes mundiales exhortarían a detener esta masacre. El presidente ruso daría una advertencia de atacar de la misma manera si Israel vuelve a usar un arma nuclear. Mientras el ejército iraní sigue atacando a Israel y a su vez el ejército israelí sigue atacando a Irán. Israel, al no poder detener a Irán, lanzaría una segunda bomba nuclear contra una base iraní, matando a millares de personas y destruyendo todas las construcciones en este lugar. Inmediatamente Rusia emprendería su primer lanzamiento contra Israel. Unos minutos después estallaría esta bomba. Pero la explosión no sería en tierra sino en el espacio. A más de 100 kilómetros de altura la explosión nuclear iluminaría el cielo, sin matar a una sola persona. Pero con la explosión nuclear a gran altura, vienen los impulsos electromagnéticos, que inhabilitaría todos los aparatos eléctricos en uso, o cargados con electricidad, incluso los transformadores eléctricos que proporcionan electricidad.
Así que después del destello de luz espacial seguirían una oscuridad larga y un temor incierto. Los Estados Unidos no pierden tiempo. Y dan la orden de lanzar los misiles a Rusia. Inmediatamente aviones, barcos, submarinos y sobre todo los misiles intercontinentales balísticos serían lanzados inmediatamente. Mientras en Rusia, a los pocos minutos del lanzamiento de estos misiles, Rusia enviaría sus aviones, barcos, submarinos y misiles intercontinentales. Ya no hay marcha atrás. La humanidad está a punto de ver el mayor desastre creado por el hombre en toda su historia. Algunas bases militares norteamericanas en países como Turquía, Bélgica y Corea del Sur serían las primeras en ser destruidas por los rusos. Pero antes de eso, esas bases ya habrían enviado aviones con cargas nucleares y también los submarinos con misiles nucleares, especialmente desde Corea del Sur serían lanzados antes de que lleguen los ataques nucleares rusos. Unos minutos después varios transformadores eléctricos serían apagados intencionalmente para evitar su destrucción. Después un misil nuclear explotaría en el espacio ruso. La explosión destruiría los transformadores eléctricos que estuviesen encendidos, en ese momento, en la mayor parte del territorio ruso, incluso bases militares. Mientras el escudo antimisiles en España, lanzaría unos 2 misiles cazamisiles, para interceptar los misiles rusos, mientras lanzan un tercer misil, una explosión nuclear destruiría la energía y el único sistema antimisiles, que quedaba operativo, incluyendo el último misil cazamisiles que fue lanzado. Con gran parte de sus sistemas eléctricos destruidos, Rusia quedaría casi a ciegas debido a que sus radares ya estarían inhabilitados y otra parte de sus misiles también estarían inhabilitados. Rusia enviaría sus últimos misiles. Mientras en los Estados Unidos los satélites y los radares logran detectar misiles lanzados desde submarinos. Estados Unidos activa sus escudo antimisiles, detectan 4 misiles, y lanzan 4 para interceptar y destruir los misiles nucleares rusos, 3 de ellos son interceptados y destruidos antes de llegar a Estados Unidos. Pero un misil no puede ser destruido y se acerca a Estados Unidos. Mientras en Rusia siguen las explosiones, unas 3 bombas nucleares en el espacio, para destruir las regiones que aún no fueron destruidas y para asegurarse de que algunos de ellos tengan efecto. Pero esas bombas solo tendrían efecto en los lugares donde no han explotado, ya que en las regiones donde ya ocurrió una explosión en el espacio, ya no tendrían efecto debido a que la atmósfera estaría cargada eléctricamente y esto impediría sus efectos. Pero con esas luces en el cielo comenzarían la destrucción total. Un misil de 1 megatón de potencia, o sea el mismo poder de 1.000.000 de toneladas de trinitrotolueno, y 40 veces más fuerte que las bombas que destruyeron las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Cae sobre la base militar de Petropavlovsk-Kamchatsky en la costa atlántica de Rusia. De inmediato, la explosión produce una luz cegadora, seguido de un fuego de más de 1.000.000 de grados centígrados. Las personas cercanas serían calcinadas en cuestión de milisegundos. La explosión provocaría vientos por la onda expansiva tan fuertes, que destruirían todas las construcciones, en un radio aproximado de 4 kilómetros de distancia, y las zonas un poco más alejadas serían destruidas parcialmente con escombros, autos, árboles y otros objetos que serían arrastrados por la onda expansiva. Mientras misiles intercontinentales van estallando en otras ciudades de Rusia. Kaliningrado, Vladivostok, Kapustin Yar y otras ciudades sufrirían daños similares. Mientras al otro lado del Pacífico en Estados Unidos, el misil que la defensa estadounidense no pudo destruir, estalla y destruye la base de Sierra Army de Polk en California. Pocos minutos después Estados Unidos detecta misiles intercontinentales y prepara sus escudos antimisiles, los lanza, 5 minutos después el misil más cercano, es destruido 1 minuto después otro misil es interceptado y destruido, pero la cantidad de misiles es mucha, y no pueden lanzar tantos misiles, para destruir todos y se les escapa varios misiles. El primer misil en estallar logra atravesar hasta el centro de Estados Unidos, y estalla en el espacio a 500 kilómetros de altura. La explosión logra destruir casi todas las instalaciones eléctricas, aparatos eléctricos y radares, incluso los escudos antimisiles con excepción del escudo que está en Nueva York. Los misiles van llegando y estallando en diferentes ciudades, mientras el escudo antimisiles sigue lanzando misiles cazamisiles. Hasta que un misil estalla en las alturas de Fort Drum, destruyendo el último escudo antimisiles que le quedaba a Estados Unidos. Con esto Estados Unidos queda indefenso, y una manada de misiles se acerca, y otras van estallando en diferentes ciudades de Estados Unidos.
Washington, el Área 51 en Nevada, etc. Otra vez en Rusia aviones norteamericanos con carga nuclear, llegan a zonas para destruir las bases que quedan o lugares estratégicos. Las pocas defensas antiaéreas que le quedan operativas logran derribar algunos aviones. Pero después son destruidos fácilmente por los aviones y estos aviones rematan lo poco que le queda a Rusia en pie. Con una nación literalmente en llamas, sin electricidad, sin comunicaciones, y sin autoridades cerca, los sobrevivientes en los lugares de la explosión, comenzarían a buscar ayuda caminando entre cadáveres y escombros sobre una zona oscurecida por los gases que produjeron la explosión. Y en Estados Unidos lanzan los últimos misiles balísticos operativos que les quedan a Estados Unidos. Mientras la última explosión en el espacio deslumbra anunciando una larga oscuridad por las noches. La nación queda en una situación similar a Rusia. Literalmente en llamas. Volviendo a Rusia en la capital Moscú. Parte de la población se ha refugiado en subterráneos como el metro. Otros en sótanos construidos por ellos mismos y otros en un refugio construido especialmente para esta catástrofe. Pero en la superficie ya se encontraría una ciudad llena de escombros, cadáveres, incendios en todas las direcciones y un ambiente lleno de polvo y cenizas. Las pocas personas que sobrevivieron en la superficie no podrían ver a más de 10 metros. En situación similar se encontrarían varias ciudades de Rusia, con millones de muertos en pocas horas, pero esto es solo el comienzo. En Estados Unidos la situación es similar. Ciudades destruidas, millones de muertos y refugiados en subterráneos. En el continente sudamericano, en todos los países se cortarían las transmisiones de televisoras, telefonía e internet que provengan desde el norte. Pocas cadenas televisivas provenientes de países del norte llegarían ya que muchos estarían destruidos. Incluso los varios satélites habrían sido destruidos por las explosiones nucleares a gran altitud. Aunque el internet tendría problemas, sí se podrían conectarse a nivel regional, especialmente por cable de fibra óptica que han desarrollado en varios países. Pero la comunicación con los países del norte sería casi nula. Los ciudadanos tendrían poca información de lo que está pasando. Probablemente tendrían algunas fotos desde el espacio, y las difundirían las cadenas de televisión y los gobiernos de las naciones que tengan satélites funcionales. Horas después en Estados Unidos el polvo radioactivo, las lluvias radioactivas entrarían en pozos de agua, lagos, ríos, reservorios, y también contaminarían las plantas y a los animales. Mientras en la frontera con México una multitud de personas entrarían y cruzarían la frontera, pero no serían mexicanos ingresando a Estados Unidos, sino todo lo contrario. Norteamericanos y latinos ingresando a territorio mexicano. En una ironía de la vida, latinos ilegales que migraron ilegalmente a Estados Unidos buscando una mejor vida, ahora regresarían a México huyendo de una mala vida. Situación similar sucedería en la frontera con Canadá, y también en Rusia en sus respectivas fronteras. Una semana después se enfriaría la Tierra, debido a los gases producidos por las explosiones, lo que los científicos llaman invierno nuclear. Estos gases se convertirían en una manta de nubes, que impediría el ingreso de la luz solar a Tierra, haciendo descender la temperatura entre 10 y 20 grados. Este frío y la falta de luz solar matarían no solo a las personas sino también a los animales, plantas y hasta el fitoplancton, que es vital para la vida en la Tierra. Pero esta nube de gas no solo enfriaría la Tierra, al tener gran cantidad de óxido de nitrógeno debilitaría la capa de ozono, que se encarga de impedir que los rayos ultravioleta maten la vida en la Tierra, pero al tener esta manta de nubes de gases, producida por las explosiones, por el momento los rayos ultravioleta no ingresarían a la Tierra ni al mar. El frío en Estados Unidos, Rusia y países del norte sería el más severo, pero el sur no se escaparía de esto, aunque estaría en mejor situación. Un mes después el frío se intensificaría. La hambruna aumentaría, así las personas comerían lo que encontraran a la mano, animales y plantas contaminadas, incluso agua contaminada. El mar sería una buena opción de alimento, ya que no estaría tan contaminado como los alimentos en la superficie. Además, por el descenso del fitoplancton, haría que mueran algunos peces que podrían ser recogidos por cualquier persona. Mientras en los refugios, las personas saldrían a buscar alimento ya que no tendrían más en sus almacenes, con excepción de algunos que fueron construidos por y para los adinerados. Estos refugios construidos por empresas privadas tendrían alimento, agua y todo lo necesario para resistir durante unos 2 meses. 6 meses después, en el norte la migración aún continuaría, las personas que estuvieron en refugios subterráneos abandonarían sus tierras debido a las circunstancias difíciles.
Por otro lado, en el sur, estos países se verían repletos de inmigrantes. Pero aún en regiones como Sudamérica la radiación ya llegaría a niveles altos, el frío se habría aumentado y comenzaría a notarse problemas por falta de oxígeno en las regiones altas. Los hospitales se llenarían con enfermos por consecuencias por la radiación y la falta de oxígeno. Algunas especies de animales y plantas se extinguirían, debido a la radiación, el cambio climático y la falta de oxígeno. 10 meses después el polvo y las cenizas, ya no se sería tan alto en el aire y comenzaría a notarse los primeros rayos del sol, pero con esto comenzaría otros problemas. Al haberse debilitado la capa de ozono, los rayos ultravioleta ingresarían a la Tierra, las regiones que se habían congelado por el frío comenzarían a descongelarse. Pero el fitoplancton sufriría otro castigo al recibir los rayos ultravioleta, que provocaría que el fitoplancton no se recupere, sino que seguiría descendiendo y por tanto morirían más peces y otros animales marinos. Pero los animales que viven en tierra, incluyendo el hombre, también sufrirían esto, ya que el fitoplancton produce la mayor parte del oxígeno. En el norte algunas cosas mejorarían con la llegada de la luz solar, los vegetales comenzarían a crecer y la temperatura comenzaría a subir. Aunque la hambruna, la radiación y las epidemias seguirían. La población en el norte descendería a un nivel muy bajo. Y en los animales habrían extinciones masivas tanto en el mar como en tierra. En Sudamérica la población se adaptaría a los cambios, habría más hospitales especializados en cáncer y centros para oxigenar a las personas. A los 15 meses las nubes de polvo y cenizas ya casi habrían desaparecido, pero esto produciría otro problema. Al haber debilitado la capa de ozono, los rayos ultravioleta ingresarían con más fuerza, y al despejarse el humo y polvo calentaría a todo lo que hay en la Tierra, descongelando así los polos. Pero de una forma gradual y lenta. Las personas, al tener formas de protegerse de estos rayos ultravioleta, no serían tan afectadas. Pero los animales, incluso el fitoplancton, sí serían afectados por los rayos ultravioleta. Así que seguiría disminuyendo el fitoplancton. Con bajo nivel de oxígeno en todo el mundo, los seres humanos tendrían que tomar medidas contra la falta de oxígeno, ya que por ello ya habría más muertes no solo en personas sino también en animales. Las especies, incluyendo al hombre, tendrían problemas para reproducirse, o nacerían con problemas mentales severos o nacerían muertos. La falta de oxígeno se convertiría en el principal problema para la reproducción de hombres como de animales. Así que mientras en el mundo mueren muchos, nacerían con vida pocos, y otros más nacerían con problemas mentales que probablemente no vivirían mucho tiempo. A los 2 años probablemente en el norte las cosas seguirían mal, pero para los pocos sobrevivientes ya comenzarían una lenta recuperación. Por otro lado, el fitoplancton mantendría su nivel de población. Estos acontecimientos cambiarían el nivel de población mundial, mientras en el norte, especialmente en Rusia y Estados Unidos, habría una población muy reducida. Continentes como Sudamérica, Oceanía y África no reducirían mucho su población, aunque en parte sería gracias a la gran cantidad de inmigración proveniente del norte. Pero el derretimiento de los polos continuaría durante aproximadamente 10 años por los rayos ultravioleta. Este derretimiento provocaría cambios climáticos, pero no sería tan grave. Por último, cuando ya haya pasado lo peor, las naciones por fin tomarán conciencia y firmarán tratados y acuerdos para prohibir las armas nucleares. Probablemente en una nueva organización, ya que las Naciones Unidas desaparecería. Pero esta teoría podría ser cuestionada por muchas personas, aunque creo que nadie duda que una guerra nuclear sería una tragedia mundial. No entiendo cómo dicen que el hombre es un animal racional, cuando parece que es solo animal. Los sujetos que nos están llevando a este peligro son principalmente oligarcas norteamericanos vinculados al sistema financiero. Estas personas son codiciosas y megalómanas y no tienen escrúpulos ni piedad, y están dispuestas a destruir el planeta con tal de obtener el poder. El mundo no debe dejar que estos oligarcas norteamericanos y sus aliados de otros países, como Israel, Reino Unido y otros, nos lleven a esto. El mañana lo hacemos en el presente. Todos los hombres y mujeres de bien deben de impedir esto. Para que el mal triunfe, solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada. Edmund Burke.